Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar la tutoría, o sea, perdón, la clase de hoy día. Y vamos a trabajar el título de la expansión territorial europea durante los siglos XV y XVI. Pero hoy día vamos a ver lo que tiene que ver con los viajes. ¿Ya? La clase anterior vimos lo que tiene que ver con las motivaciones, con las causas históricas, ¿cierto? Y hoy día las vamos a volver a retomar a modo de síntesis para que no quede en el aire. ¿Ya? Bueno, si nosotros miramos un mapa de Europa, en el caso de un mapa físico, que habla sobre el Ottoman Empire and Vassal State, es decir, del Imperio Otomano y los estados vasallos, que fue una de las razones de por qué comenzaron estos viajes de descubrimiento. Habíamos hablado anteriormente de Marco Polo, habíamos hablado sobre la ruta de la seda, hablamos sobre una, una ciudad importante que es la ciudad de Constantinopla, actualmente Estambul en Turquía, que queda acá en este estrecho, ¿cierto? Y que conectaba el continente europeo con conectaba el continente europeo y lo conectaba con las rutas que iban desde Asia a Europa, ¿cierto? Y viceversa, y principalmente con las ciudades italianas que se dedicaban al comercio y que lo podemos relacionar también con el Renacimiento, ¿ya? Entonces, como la pregunta introductoria que dice ahí, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que hacían los europeos para poder conectarse con India, con China, ¿cierto? Porque los turcos otomanos tomaron el poder, ¿cierto? Y miren, si ustedes miran el mapa, bordearon prácticamente toda África, se tomaron Medio Oriente, Turquía, lo que se conoce como el Asia Menor, territorios de Macedonia, Grecia, y un poco bien arriba, Budapest, Transilvania, Moldavia, ¿cierto? Que eran lugares donde que existían en la actualidad, que existen en la actualidad también. Se tomaron esos lugares, entonces los europeos tuvieron que salir a buscar nuevas rutas comerciales, ¿cierto? Y eso es lo que en el fondo hicieron. Fueron obligados a través por las vías marítimas de buscar rutas comerciales u otras rutas para poder llegar. Y principalmente pasaba eso porque el comercio con India y con China era bastante importante. ¿Ya? La base del poder económico que tenían los burgueses y los reyes, ¿cierto? Era el comercio de las especies, como la sal, el clave de olor, la nuez moscada, ¿cierto? La mostaza, en fin, todo lo que nosotros ahora condimentamos nuestros productos, nuestras comidas, ¿cierto? Antes eran extremadamente caros. Y la sal sobre todo era muy cara porque ayudaba y permitía la conservación de los alimentos. Por lo tanto, la base de la economía de Europa era el comercio con los indios, hindú y con los chinos. Bien, también habían otros productos como la seda que era muy cotizada sobre todo por la nobleza europea. Bien, entonces los europeos fueron obligados a buscar otras rutas de comercio, que es lo que vamos a ver en esta siguiente clase. Bueno, a esta búsqueda de rutas de comercio se le llamó la expansión europea. Principalmente, la primera motivación para poder lanzarse al mar y buscar otras rutas marítimas es lo que se conoce como la expansión europea, porque tiene que ver desde un plano más bien económico, ¿ya? ¿Y estaban preparados los europeos para navegar mar adentro? Básicamente no, pero con el tiempo fueron desarrollando algunos elementos que vamos a ver a continuación, como por ejemplo los mapas, la brújula, los barcos eran mejores, se fundaron como Enrique, ¿cierto? El navegante, príncipe de Portugal, creó una escuela en Sagres, en donde era casi como una universidad marítima, en donde se estudiaba el mundo, se crearon planos, se crearon navegantes, se mejoraban los barcos, en fin, estaban preparándose para poder ser potencia mundial, y lo fueron. Los portugueses y los españoles durante todo el siglo XV y parte del siglo XVI fueron las grandes potencias europeas del mundo.
superando a países como Francia o Inglaterra, que constantemente estaban en guerra entre ellos. ¿Ya? Así que vamos a ver algunas cosas como los factores de los descubrimientos geográficos. Vamos a ir en orden, tratando de no pasarnos en el tiempo. Bien, lo primero que vamos a ver, el punto A, es que existían factores de tipo político. Vamos a ver el factor político, el económico, el técnico, el cultural y el religioso, y después vamos a hacer un pequeño repaso sobre los viajes, los tres viajes principales que hubo en la época. Ya existían factores políticos para poder entender los viajes de descubrimiento, que tiene que ver con la unificación territorial y la rivalidad de los estados europeos, principalmente España y Portugal. Si vemos el caso de España, la unificación ocurrió a fines del siglo XV, en 1492 en adelante, cuando se casan la Isabel de Castilla, ¿cierto?, con Fernando de Aragón y forman lo que se conoce actualmente como el territorio español. En la actualidad también España es multinacional porque hay distintas etnias, distintos grupos que viven en ese territorio, como por ejemplo los vascos, los que están más relacionados con los italianos, ¿cierto? Los gallegos, cada territorio tiene ciertas características y en la época de los grandes descubrimientos era lo mismo. Entonces, cada uno tenía sus reyes. Fernando de Aragón, ¿cierto? Dominaba parte de España y algunas ciudades italianas. Y la reina Isabel de Castilla era reina de uno de los territorios más grandes españoles, que era el de Castilla. Por lo tanto ahí al unificarse, unieron fuerzas y generaron un poder importante. ¿Ya? Y en cuanto a las rivalidades entre los estados europeos, obviamente el cierre de las rutas comerciales eh, genera rivalidades. Esto es lo que después en algún momento vamos a trabajar en primero medio cuando hablemos de los nacionalismos. ¿Qué es lo que es un nacionalismo, por ejemplo? Es creer de que la nación o el país donde uno vive es superior a otro. Entonces, durante el siglo XV, siglo XVI, los países también tenían un proto-nacionalismo. ¿Por qué? Porque querían ser superiores al otro y dominar. El concepto clave aquí para poder entender la rivalidad entre los estados europeos es el concepto de dominación y hegemonía o dominación y hegemonía. Después se me van a ocurrir dos más. En la cual cada país quería ser el más importante o el más influyente. Por lo tanto, ahí se generaban rivalidades. Y una de las principales rivalidades tiene que ver con el punto de vista económico, que lo vamos a ver a continuación. Dentro de los factores económicos, para poder entender los descubrimientos geográficos de expansión europea, existe la necesidad de expandir los mercados y el cierre de las rutas comerciales hacia el oriente. Ya lo dijimos anteriormente, los turcos en 1453 se toman Constantinopla, que era un tremendo imperio que había durado desde la separación del Imperio Romano de Oriente con el de Occidente. Acuérdense ustedes cuando lo vimos en séptimo básico, cuando hablamos sobre la separación de Teodosio, ¿cierto? En dos importantes territorios, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. El de Occidente tenía su capital en Roma y el de Oriente tenía su capital en Constantinopla. Y este duró aproximadamente 1000 años hasta que los turcos se tomaron el poder en 1453, porque tenían mejores armas y lograron dominar la ciudad, y esto provocó una tremenda crisis económica en Europa, ¿cierto? Porque cerró las rutas comerciales, como ya lo vimos anteriormente. También existen factores técnicos como nuevos inventos, la brújula y la carabela. Como ya lo había adelantado anteriormente, preguntándose que estaban preparados los europeos para desarrollar estos viajes de descubrimiento, estos mega viajes, porque como vamos a ver más adelante son tremendamente gigantes. ¿Estaban preparados para eso? La verdad es que no. Pero con el tiempo comenzaron a desarrollar algunos inventos, principalmente como la brújula, que ya se conocía de los árabes, de los chinos, y las carabelas. Antes los barcos eran unos barcos que eran muy pequeños, que se llamaban nao, donde cabían 15 personas, muy apretados 20 personas. Y estos barcos, la característica que tenían era que solamente servían para navegar en las orillas. En cambio, las carabelas, que fueron desarrolladas
barcos más grandes, ¿cierto? En estas escuelas de navegantes, en los astilleros de España, de Portugal principalmente. ¿Cuáles eran las características? Que eran más grandes, aguantaban más personas y también tenían bodegas más grandes para poder extender los viajes, como por ejemplo el viaje de Cristóbal Colón, que duró 3 años, o la vuelta al mundo de Hernando Magallanes y Sebastián Elcano, que duró casi 3. Entonces, las carabelas, el desarrollo de los navíos, de la naviera, fue tan importante que permitió estos grandes viajes. También hubo otros descubrimientos científicos, no descubrimientos científicos, desarrollos científicos, como por ejemplo los mapas náuticos, las cartas náuticas que permitían ver corrientes marinas, que permitían trazar los vientos, las mejores rutas para poder navegar, los mejores meses para poder navegar. Entonces se fue generando todo un conocimiento y un contenido que permitía la mejora de los viajes. También se comenzaron a registrar los viajes a través de bitácora, y este conocimiento pasó de ser un conocimiento individual a un conocimiento colectivo de uso público. Por lo tanto, todos los navegantes ya se pasaban los datos de voz en voz, ¿cierto? Y comenzaron a tener esto es tremendo invento, porque si ustedes se imaginan, no sé, un barco en la mitad del océano Atlántico, ¿cómo se van a guiar? Entonces se guiaban a través de la brújula, a través de otros inventos como el sextante, que permitía ubicar una estrella, por ejemplo, o el astrolabio, que también funcionaba así, ubicaban una estrella, en este caso la estrella del norte, la estrella polar, el cinturón de Orión, ¿cierto? Y en base a esas estrellas podían ubicarse donde estaban. Entonces, mientras más información tenían, mejores posibilidades tenían de sobrevivir a esos grandes viajes. Y entonces los factores técnicos fueron bastante importantes para desarrollar los viajes. No podría haber sido posible si es que no hayan tenido esos inventos importantes. ¿Ya? También en el punto D hablamos de los factores culturales, la mentalidad humanista de la época y el desarrollo de la imprenta. ¿Qué podemos decir de la mentalidad humanista? Lo ligamos al humanismo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la curiosidad intelectual, las ganas el deseo de aventura era pero muy importante, porque estas personas sentían una necesidad interna de poder estudiar el mundo que los rodeaba. Acuérdense que cuando hablamos del humanismo, del renacimiento del humanismo, dijimos de que los renacentistas, los intelectuales de la época y los aventureros lo que estudiaban era el cuerpo humano, querían estudiar el universo, pero también querían estudiar la naturaleza. Entonces ese afán de aventura también los motivaba. Otro elemento de la mentalidad de la época tenía que ver con dejar huella de sí. Hablemos de lo que se conoce con el nombre del individualismo. El antropocentrismo, ¿cierto?, de la época, lo que buscaba también en el fondo era que estos grandes aventureros, como en el caso de Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Hernando Magallanes, ¿cierto?, Juan Sebastián Elcano, el mismo Pedro Valdivia, cuando llega a Chile, todas estas personas, si bien querían riqueza, porque eso era lo que los motivaba principalmente, también querían dejar fama o huella de sí mismo, que se les recordara. Por eso que hablamos de una mentalidad humanista antropocentrista, porque tenían conciencia de sí mismos, de su individualidad, y ellos querían dejar registro de eso, dejar una huella en el mundo. ¿Ya? Y eso habla de la mentalidad de la época. Y lo que tiene que ver con el desarrollo de la imprenta también. ¿Por qué comenzaron también a desarrollarse estos viajes de descubrimiento y otros procesos importantes de la época? Era porque la imprenta lo que permitió fue lo que se conoce como la divulgación científica o la divulgación de información. Entonces, como se comenzaron a imprimir libros, las personas comunes y corrientes y otros tenían acceso a esos libros. Y comenzaron a aprender ya a leer y escribir, ¿cierto? Y eso le abrió un abanico de posibilidades y de descubrimiento. Personas, ¿cierto?, que no tenían ningún conocimiento, después comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que, por ejemplo, podían navegar o podían descubrir otras tierras. En fin, entonces la imprenta lo que permitió también era motivar la curiosidad intelectual y
divulgar el conocimiento científico que se tenía de la época y también motivar los viajes de estos viajes de descubrimiento. ¿Ya? También tenemos lo que se conoce como los factores religiosos. Aquí tiene que ver con la idea de la Iglesia Universal. La Iglesia siempre ha tenido gran poder en el mundo, en la actualidad lo tiene y en esta época era aún más, ¿cierto? Los estados pontificios, donde vive el Papa, eran tremendos, ¿cierto? También se decidía si es que se iba a la guerra, si es que no, cuáles eran los grupos más religiosos, los menos religiosos, ¿cierto? Entonces los reyes querían tener estar del lado de los papas. En el caso de los españoles, ¿cierto? En 1492, cuando se encuentra con América, cuando hablamos del descubrimiento de América para los europeos, eh, fue el Papa Alejandro VI, español, que dividió el mundo en lo que se conoce como la bula intercaetera, o el Tratado de Tordesillas posterior. ¿En qué consistía esto? Consistía en que hubo una parte del mundo que se le entregaba a los españoles y una parte del mundo que se le entregaba a los portugueses. Por eso que después, por ejemplo, hay una parte de América que es una raya que se le hace al mundo, como que se parte el mundo en dos. Y por eso que nosotros vemos un mapa de América, ¿cierto? Y tenemos a los brasileños que hablan portugués porque fueron conquistados y colonizados por los portugueses, ¿cierto? Y tenemos los españoles que se quedaron con el resto de América. Esa es la razón de por qué se repartió América. Bueno, en América del Norte también llegaron ingleses, franceses, en fin. Pero la iglesia tenía un poder importante y dentro de esto estaba la idea de la iglesia universal, o sea, que la iglesia, ¿qué significa universal? De todos. Entonces, como también había, entre comillas, una lucha religiosa, ideológica, que con otro tipo de religiones, por ejemplo el Islam, se trataba de que la mayoría de los países, la mayoría de los lugares donde estaban siendo descubiertos, que fueron muchos, fueran católicos y no musulmanes. Y esa lucha, esa pugna sigue en la actualidad, ¿cierto? Y por eso se han generado lo que se conocen como el terrorismo religioso por parte de los musulmanes y otros. Grupos extremos como la yihad o Estado Islámico. ¿Ya? Entonces la iglesia ahí tenía un poder importantísimo y entregaba y quitaba territorios como si fueran los dueños del mundo, porque como Dios les entregaba ese poder, ¿cierto? Se sentían con ese derecho. Bien, entonces esos son los factores de los descubrimientos geográficos. Vamos a hablar levemente de los viajes portugueses y de los viajes españoles. Los viajes portugueses, como los españoles habían decidido ir del este al oeste en forma recta, vamos a utilizar aquí, vamos a ver si me resulta la pluma. Como los españoles, que estaban ubicados aquí, decidieron ir hacia allá, ¿qué es lo que hicieron los portugueses? Bajaron por África. En el fondo, los grandes viajes portugueses fueron el descubrimiento de África y la llegada a las Indias orientales, o lo que se conoce en la actualidad como India. ¿Ya? Y habían dos viajes importantes. Si nosotros vemos la simbología aquí abajo, podemos entender de que hay dos viajes importantes. El viaje de Bartolomé Díaz, que está en verde, ¿cierto? Que iba y bajó, bordeó toda África, no se atrevía a salir, ¿cierto? Todavía estaba la mentalidad supersticiosa de la época. Y bordeó la África, porque recuerden ustedes que si nosotros revisamos los mapas antiguos, solamente África se conocía hasta como por ahí. Entonces todo lo que está ahí abajo era prácticamente descubrimiento. Entonces bordeó África y llegó acá al Cabo de las Tormentas. Aquí en la punta de África, donde está Sudáfrica, donde se jugó el Mundial en el 2010. Entonces el Cabo de las Tormentas era, o Cabo de Buena Esperanza, como le pusieron después, él no se atrevió a seguir. ¿Por qué? Porque era un lugar, igual que como en Chile, en el Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Es un lugar donde hay muchas tormentas. Entonces, como no tenía miedo de morir, ¿qué es lo que hizo? Se devolvió. Pero cuando llegó a Lisboa, que es la capital de Portugal,
le contó a todo el resto, en forma muy coloquial, le contó a todo el resto que el territorio seguía. Entonces, las proyecciones de los navegantes era que en algún momento alguien podía llegar a la India, y con eso, recordemos que Constantinopla está acá, ¿cierto? La ruta a la seda era una cosa así, y llegaban aquí y después acá. Con eso, da lo mismo si que los turcos se tomaban todo el territorio, porque ellos a través del mar podían llegar. Entonces, ¿quién fue el encargado de llegar? Es este caballero que se llama Vasco da Gama, que su viaje duró del 97 al 99. Los tipos se demoraban mucho en llegar, bueno, después comenzaron a disminuir los viajes, o sea, los tiempos, pero este Vasco da Gama lo que permitió, ¿cierto?, es abrir esta ruta comercial y ya no depender de la ruta comercial pedestre o por tierra y depender de la ruta marítima, que era la que ellos controlaban. Entonces, por eso que después los viajeros portugueses y el Estado portugués se volvió un Estado tremendamente rico porque controlaron la ruta comercial africana. Bien, entonces, uno de los aportes para poder llevarlo al punto de vista geográfico es que los portugueses lo que hicieron fue descubrir o mostrar cierto parte de África y llegar a la India Oriental y con eso no depender de los turcos. Bien, también tenemos la primera vuelta al mundo en este bonito mapa. Estos caballeros, Juan Sebastián Elcano, español, aquí está un tic, o el tic ordinario, Juan Sebastián Elcano y Hernando de Magallanes. Estos dos caballeros se les encargó buscar un paso alternativo en 1519 a lo hecho por los portugueses. Entonces, se pensaba en la época que la Tierra era redonda, ya se tenían ciertas se me cayó el lápiz, perdón. Ya se tenía mucha evidencia científica de que la Tierra era redonda y por lo tanto lo que había que hacer era demostrarlo a través de un viaje. Y se le pidió a estos dos caballeros que fueran a través de sus barcos, ¿cierto? Y dieran la vuelta al mundo. Y lo lograron, ¿cierto? Pero algunos hitos importantes. Hernando Magallanes pasa por el Estrecho Magallanes en 1519, ¿cierto? Se baja ahí en el Estrecho Magallanes y por eso que el estrecho lleva su nombre, ¿cierto? Porque pasaron por ahí y se podría decir que fue el primer español en pisar territorio chileno actual. Ya dio la vuelta al mundo y si nosotros nos vamos por acá, ¿cierto? Y como se supone que la Tierra, se supone, y es redonda, no soy un terraplanista, es redonda, pasaron por el otro lado, pasaron por el Océano Pacífico, luego llegaron a la isla Filipinas, ¿cierto? Y aquí como está la figurita, ¿qué es lo que hace? Se bajaron a mirar y dijeron, ya vamos a pasar a mirar a esta isla, ¿cierto? Y los indígenas de ese lugar lo recibieron ahí muy amistosamente. Cuento corto, murió Magallanes por dárselas de bacán, ¿cierto? Y murió. ¿Y quién asumió el poder de los barcos? El caballero, el segundo al mando, Juan Sebastián Elcano, que en un barquito muy pequeño, en el barco Victoria, ¿cierto? En un nado Victoria, bordeó nuevamente y llegó a Sevilla en 1522. Se demoraron 2 años y un poquito más en llegar. Bueno, las crónicas hablan de que se comían a los ratones, comieron cuero, ¿cierto? Casi llegaron totalmente desnutridos, no tenían agua, les daba una enfermedad que se llamaba el escorbuto, no podían consumir agua salada, bueno, en fin, fue terrible el viaje, pero esto lo que demostró fue que se podía dar la vuelta al mundo y este fue el primero de los viajes que se hizo. Bien, y el tercero, lo estoy explicando ahí muy a grosso modo para no estar 40, 50 minutos hablando sobre esto, el viaje de Cristóbal Colón, que salieron el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos en Sevilla, ¿cierto? Y llegaron a la isla de San Salvador en América el 12 de octubre de 1492. 3 meses prácticamente se demoraron y el 4 de enero de 1493 a la ruta española, ¿cierto? Y después se devolvieron llegando el 4 de marzo de
1400, ahí no, debería decir 1493, no se demoraron 500 años en llegar. 1493. Entonces, la importancia de este viaje la vamos a estudiar en una cápsula aparte, ¿cierto? En la cual vamos a hablar sobre el avance español de los americanos por el territorio de América del Norte, América Central y América del Sur, ¿cierto? Hasta llegar a Chile. Ese va a ser el tremendo viaje que nos vamos a mandar la próxima clase, ¿ya? Entonces, para poder sintetizar un poco, hablamos de que por dónde llegaron los españoles cuáles fueron los viajes españoles, principalmente hacia el oeste, ¿ya? Ahí no voy a escribir nada, ¿cierto? Para que usted vaya haciendo memoria. ¿Cuáles fueron las rutas que utilizaron los portugueses? Fueron las rutas del sur de África y llegaron a la India. ¿Cuál fue la razón o la motivación de los viajes de descubrimiento? La toma de Constantinopla en 1493. ¿Dónde queda Constantinopla? Si lo puede marcar ahí con el dedito. Queda justo aquí, por aquí, ¿ya? Entonces, ¿para dónde fueron los españoles? Hacia el oeste. ¿Para dónde fueron los portugueses? Bordearon África y llegaron a la India. Bien, esas fueron la mayoría de los viajes. Bueno, hay otros, por ejemplo, los que llegaron a Río de Janeiro, los que llegaron a Buenos Aires, ¿cierto? Hay otros, como vamos a ver, que hay un caballero que se dio cuenta de que había otro océano por acá, la vuelta al mundo de Hernando Magallanes, en fin, y de Juan Sebastián Elcano y varios, ¿ya? Pero eso es más o menos lo que les tengo para mostrar para no alargarnos tanto en el tema. Por supuesto, también les voy a dejar la guía de contenido para que puedan ustedes profundizar en estos viajes y podamos entregar un producto para ellos saber si que lo estaban estudiando. ¿Ya? Así que esa ha sido la clase de hoy día. Que les vaya muy bien y nos vemos en alguna de las clases de las tutorías. Bien, adiós.